Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Diana Correa, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Rodri, de una vez. Formas de contacto. Ya que andamos por ahí. En formas de contacto nuestras, en Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com, formas de contacto del canal en redes sociales, tu diputado JGATV. Gracias, Rodri. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que nos debiera de preocupar más a nivel general. Deberíamos de estar buscando con mayor entusiasmo, yo creo, la sociedad completa, información al respecto. Vamos a hablar sobre la niñez migrante, que muy probablemente muchas de ustedes han escuchado o leído noticias, sobre todo en las últimas 3 semanas aproximadamente, han salido distintas noticias en distintos medios de la difícil situación que se está viviendo prácticamente en frontera sur en Estados Unidos, pero no es exclusivo de la frontera sur de Estados Unidos, con la niñez migrante. De entrada, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se estima que para este 2014 haya un aproximado de 60,000 niños y niñas migrantes no acompañados o acompañadas arribando a Estados Unidos de América. De por sí la cifra es muy grande, pero si nos quedamos nada más con esta información de 60,000 niños y niñas en Estados Unidos de América, a lo mejor no nos dice mucho. Entonces, lo que queremos con este programa es hablar sobre la situación antes, durante y después de la migración de esos niños y esas niñas, que bueno, ya hablaremos ahorita principalmente de qué países son y todo esto, pero ahora sí que vamos por partes. Diana. ¿Qué pasa? Sí, Diana. Sí. Diana, los niños y niñas migrantes pueden viajar acompañados, pueden viajar no acompañados, tienen unas consecuencias, una modalidad, tiene otras consecuencias. Vamos entrando al tema, ¿no? Yo creo que en el tema, el tema de migración es un tema que nos ha ocupado, quizá no en la medida en la que nos debería ocupar y quizá más en el caso de sociedad civil más que en gobierno, pero que nos ha ocupado durante muchísimos años. El corredor, porque pues realmente así ya lo podemos llamar, el corredor migratorio que existe, tenemos que recordar nuestra posición geográfica, que es bien importante eso, entre América del Sur, Centroamérica y Estados Unidos particularmente, lo hace el corredor con mayor número de migrantes y mayor número de cruces en el mundo, más que el corredor que existe de África hacia Europa. O sea, sí ha sido, históricamente además, ha sido un área de movimiento muy importante. De repente en los 80s, por la situación de guerra civil que se vivía en Centroamérica, y así vamos viendo diferentes momentos, pero es desde el 2000 más o menos que se empieza a ver, en el caso mexicano, porque habría que ver qué sucede, cuáles son los números que tiene Estados Unidos, pero en el caso mexicano empezamos a ver un incremento de repente del 2001 al 2004, que se había triplicado la cifra de niños, niñas y adolescentes no acompañados, porque aquí yo creo que sí habría que hacer una distinción. Sí. Están los niños y adolescentes que van acompañados, y cuando hablamos de acompañados es que van con un adulto que ellos conocen, que les garantiza sus derechos, o al menos los va a acompañar, o al menos, o sea, no van solitos, al menos les garantiza la compañía. Así es, porque en algunos casos sí le garantiza sus derechos cuando migras, porque bueno, tu papá o tu mamá le están mandando al trabajo X de tal lugar, ok. O sea, tendríamos también aquí que diferenciar esta migración de la migración irregular de la regular. El problema que estamos viendo ahorita es con migración irregular.
Entonces están estos niños, niñas y adolescentes que viajan, sea con sus padres, con uno de sus padres, con los abuelos, con un amigo, porque incluso si viajan con un amigo o amigo de la familia que es mayor de edad, ya van se consideran acompañados. Pero entonces el número que estamos viendo que se incrementa es el de niños solos. Niños que van desde los 2 años Sí. hasta, bueno, ya adolescentes, ¿no? Y entonces resulta interesante ver el por qué se están yendo. El por qué se están yendo, hay distintas razones, pero yo creo que si volteamos a ver de qué lugares se están partiendo Así esos es. niños y esas niñas, podemos tener incluso un acercamiento previo a las razones por las que están saliendo. Así es. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de niños y niñas migrantes no acompañados que están llegando a Estados Unidos son principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Y bueno, baste recorrer un poco con unos ojos muy críticos cuál es la situación a partir de aproximadamente el año 2000, cuál ha sido la situación política, económica y social en esos países. Sucede algo muy interesante con estos niños y es que al contrario de los adultos, o sea, el adulto usualmente va a migrar por razones económicas, ¿no? En el caso de estos niños, la gran mayoría por reunificación. va a ser por reunificación familiar. Y en el caso de las niñas y adolescentes especialmente... Y perdón que te interrumpe, Dena, pero se va van por reunificación familiar. Pero ¿por qué los papás y las mamás están en otro lugar? No, claro. No, pero a ver, en el caso de El Salvador, no es solo reunificación familiar, sino también es que están escapando de las pandillas, especialmente la Mara. Exacto. Entonces, si bien vemos que en el caso de Honduras, que ahorita comentábamos antes de que empezábamos, ha subido el número de niños, ya la mayoría no son guatemaltecos, son hondureños, y también Guatemala y también México, que van por reunificación familiar, también tendríamos que ver que no es solo eso, ¿no? O sea, yo creo que, por eso les decía, yo creo que eso es un tema, y cuando hablamos de migración tenemos que abrirlo tanto, y yo no sé si eso también da miedo. Sí. Para tomar el problema. Sí, porque no es nada más, y no sé tú qué opines también, Rodri, no es nada más el ver por qué vamos, no es nada más ver el número de niños y niñas que están migrando, no es nada más ver en qué condiciones están, porque además, esa es otra, la condición en la que están ahorita esos niños y niñas que están en Estados Unidos, que han sido quienes están dando las notas, están en las peores condiciones, bueno, no en las peores, pero sí en condiciones que no son aptas para la niñez y para la infancia. Entonces, no es nada más por qué se están yendo, no es nada más cuántas personas están yendo, no es nada más en qué condiciones están allá. Es ver toda una cuestión previa, desde antes de que migren, ¿Qué cuestiones han vivido, qué sucesos han vivido de violencia familiar, de violencia social, de violencia económica, de violencia estructural? Muy probablemente sea la mayoría de los casos. Y entonces, el sentarse a hablar ya en términos de jefe de Estado, de secretario de Estado, secretaria de Estado, no es nada más hablar de, bueno, vamos a regularizar o no la migración de los niños y niñas acompañados. No es nada más eso. Es ver qué condiciones le estamos ofreciendo a nuestra niñez y a nuestra infancia en cada uno de esos países. Que en parte también ha sido en ese sentido que se han levantado las voces de distintos jefes de Estado. Rodri. Sí, como lo comentan, es importante ver el contexto regional de por qué esta partida y por qué se ha suscitado pues este fenómeno, porque realmente es un fenómeno, porque las cifras son alarmantes. Del año pasado a se han incrementado de una forma increíble. Yo lo leí y no lo podía creer, porque da miedo esas cifras, o sea, sí es algo alarmante. Y aparte, es importante decir que cada 10 niños que se van, solo uno logra pasar la frontera.
Exacto. Ese es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Y ¿Qué también pasa con los otros 9? toda la travesía que lleva esto, todos los peligros, porque muchas veces se podría escuchar fácil de cruzar la frontera cuando no todos estamos bien informados de los peligros que se corren durante ese viaje. Que ese es otro punto que me parece trascendental comentar. Comentabas hace rato, Diana, que hay niños, niñas desde los 12 años de edad que están migrando, no acompañados, a Estados Unidos, ya sea que vengan de México, de Honduras o de otros países, ¿no? Pero, ¿a qué se expone si está expuesta una persona adulta cuando viaja en una situación migratoria no regular? A lo que se expone un niño o una niña viajando en esas condiciones, me parece, y eso, bueno, ya en otro programa con una persona especializada en el tema, le pediremos que nos abunde en esas cuestiones, pero me parece que queda 2 veces o 3 o no sé cuántas veces más vulnerable un niño o una niña, ya no nada más a que no tenga todos los días algo que comer. Sí, no. Yo creo que eso ya, ahora sí que los males el menor sería casi que lo de menos, ¿no? Pero estos niños y estas niñas son, ¿cómo lo podremos decir? Como blanco fácil, muy fácil, para infinidad de delitos, por supuesto, entre ellos cualquiera de las modalidades de trata de personas. Sí, yo creo que ahí sería importante recalcar que si bien ahorita lo que está causando ruido, o sea, las notas que hemos estado leyendo y que quienes están viendo han estado leyendo, tiene que ver con los centros de detención que hay en Texas, y particularmente en Texas, ¿no? Pero bueno, en toda la frontera sur de Estados Unidos. Pero tendríamos también que ver, como decía Rodri, no todos los niños van a cruzar. Y entonces, ¿qué pasa con los niños que se quedan en México? Cuando yo les decía que esto empieza como a crear de repente como caray, ¿qué está pasando? En el 2000, era por los niños que se quedaban en México, ¿no? O sea, desde entonces, otra vez, repito, no sé si es de repente, y perdón, pero esta hipocresía que hay de exigirle a Estados Unidos que respeten a nuestros migrantes y no sé cuánto, y aquí en el país no hacemos eso por las personas que llegan, o las que se quedan. Las que se quedan. Hay en algún momento el Instituto Nacional de Migración saca, pero en el 2004, si no me equivoco, empieza a tener estos agentes, los dichosos OPIs, los oficiales para protección de la infancia. Como en algún momento, en algún programa ya habíamos comentado, creo cuando vino Imumi, que no son suficientes. Y bueno, estamos hablando de que esas personas, o sea, esos números tan alarmantes que dices, son los que sabemos. Exacto. Porque de repente están todos estos que quién sabe, que cruzaron y que también en muchos casos, como los familiares ya pagaron, que no es así con los adultos, o sea, a veces el adulto va a pagar la mitad y llegando te paga la otra mitad. Pero para estos ya pagaron todo. Entonces, ¿cuál protección hay? O sea, ni siquiera de ese lado de, bueno, me conviene cuidarlo porque llegando me pagan, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay eso. O sea, ya está pagado. Y mucho menos va a haber una mediana responsabilidad del coyote o del que le ayuda a cruzar la frontera cuando el niño o la niña no ha pagado. Sí. Porque también hay esos casos que ¿sabes qué? Ponme a chambear en lo que tú digas o algo, pero yo necesito cruzar la frontera y con mi trabajo te pago, por ejemplo, ¿no? Que ese trabajo, insisto, puede traducirse en distintas actividades y muchas de ellas son actividades ilícitas, ilegales. Y otra cuestión, esos son los niños que se quedan aquí en nuestro país, que la misma cuestión que decía Diana, exigimos muchas garantías y mucha protección para nuestros y nuestras migrantes, pero ¿cómo tratamos a los niños y niñas que se quedan aquí? ¿Cómo tratamos a las personas adultas que están en situación migratoria irregular en nuestro país? Simplemente no les respetamos derecho humano alguno, así de simple, ¿no? Pero además, bueno, las cifras las tenemos de los que se quedan aquí y de los que cruzan,
pero que no están ahorita reportados en las aduanas fronterizas, pues no sabemos cuántos son. Sí, no sabemos de qué número estamos hablando y desde luego tampoco sabemos en qué condiciones O están. sea, si pensamos, de acuerdo a la OIM, dice, ellos estiman hay 250 millones de migrantes en el mundo. Que ellos estiman. Ahora, dicen, lo más probable es que esto sea ni la mitad. O sea, esto es con los números que los diferentes países nos dan, medio podemos decir que es esto, pero en realidad, ¿cuántos no se están yendo? O sea, el tema de niñez migrante, particularmente la no acompañada, de repente yo no sé si lo han simplificado. Yo escuchaba al presidente, a Barack Obama, el día de ayer o antier, decir en un comunicado, mamás, papás, no traigan a sus hijos. Bueno, es que si tú crees que ese es el problema, no, pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿Cómo le decimos al líder de una de las naciones que todavía se sigue considerando, o la considera todo el mundo, más poderosa, que ese no es el problema? O sea, si fuera nada más decirle a mamá y a papá, oiga, no se traigan a sus niños, porque además, pues por el otro lado, ok, ¿no? Quizá para muchas personas es muy irresponsable lo que hacen estos padres, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues yo te pago a ti el pollero conocido en el pueblo para que te traigas a mi hijo, a mi hija, igual es muy irresponsable, pero ¿y qué pasa con estos adolescentes que dicen, para encontrar una vida mejor, como yo ya sé que le fue a mi primo, a mi prima, a mi tío, a mi vecino, a lo que sea, me voy con 15 años, con 14 años, con lo que sea, me voy a ver cómo le hago? Y ellos, pues a ellos ¿quién los manda? Ellos no los manda nadie. O sea. No, Diana, simplemente, y Rodri, ¿qué pasa con los adolescentes y las adolescentes también, pero que están en sitios de nuestro país que no dejan de ser un foco rojísimo, ya ni siquiera rojo, sino un foco rojísimo en donde el crimen organizado campea, gobierna y hace y deshace a sus anchas en esos puntos? ¿Qué pasa con esos adolescentes que de repente dicen, o me voy, o mañana no sé si voy a despertar vivo o viva? Y me voy ¿a qué? A donde sea. Y donde sea es el desierto de Sonora, que tengo que atravesar no sé cuántos metros. Lo hago. En las peores condiciones, lo voy a hacer. Porque de quedarme aquí a morir torturado o torturada, nada más porque a alguien le parece buena diversión del día, a irme y atravesar el desierto de Sonora, que a lo mejor me muera, pero pues bueno. En una de esas paso. Y llego a trabajar en un restaurante y entonces me va como al tío de Pepito y tal. Pues mejor me voy al desierto de Sonora, ¿no? Claro. Pero este es el pensamiento que hay en muchos adolescentes, niños, niñas, que no necesariamente son de 15, 16 años. Sí, no, pueden ser más pequeños. Pueden ser 9, 8, 7, 6, 5 años. Sí, que no ven oportunidad. O sea, yo creo que una vez más regresamos, cada vez que se habla de migración se regresa a lo mismo. No se trata de poner bardas. O sea, el gobierno de Estados Unidos, empezando con Bill Clinton, que empieza un poco como a reforzar o a cerrar la frontera, sigue con Bush, por supuesto, y más con esta onda del terrorismo y demás, que empiezan a construir esa barda. Pues no se trata de construir bardas. No se trata de que tú llegas acá y como Joe Arpaio en Arizona, que viste a los migrantes que detiene de rosa para humillarlos y demás. No se trata de eso, porque eso no va a hacer que las personas dejen de migrar. Claro, ¿no? O sea, finalmente la migración es algo muy natural en el ser humano. En todas las especies. Siempre hemos migrado. Simplemente en todas las especies. La especie humana es la única donde se ve como algo anormal. Y fíjate, hay una, bueno, se va a tratar, siempre regresamos a lo mismo. Bueno, si hay condiciones en este lugar para que yo no me vaya, la gente no se va a ir de su país. Se irán 2 o 3 porque quiero y porque me gusta, pero no se irían por necesidad. Ahora, hay una crítica que se hace a todas estas ganas de cerrar y demás, que en algún momento de hecho se tomó aquí en una película, no sé, alguna vez lo vieron, que se llama Un día sin mexicanos. Que el punto es, a ver, nuestras sociedades en general, porque por supuesto que hay sociedades en las que no, nos estamos moviendo en un modelo económico capitalista que se va a alimentar del consumo. Así funciona nuestra economía. O sea, si no hay consumo, se nos cae la economía. Punto. Entonces, ese consumo, pues también necesita de producción, ¿no? Yo quiero tener el mejor o el más
grande beneficio económico y entonces necesito de personas que no vayan a cobrar tanto, de bajar mis costos de producción. ¿Qué pasa? Y si no sería, es incluso deseable que todas estas personas sigan moviéndose, porque si no están moviéndose, entonces yo con quién voy a trabajar, a quién voy a tener. En este momento el estado de Georgia está dando visas a mexicanos de por favor vénganse a la cosecha de fresa, porque no tienen. Que es algo similar a un programa que hubo, ese dato no lo tengo como muy preciso, pero en los 70 me parece, de los braceros. entre los 40 y 70 hubo un programa justo de braceros, precisamente para el sector de agricultura, entre otros, pero como que preponderantemente era agricultura, para permitir la entrada de mexicanos, mexicanas que fueran a trabajar, etcétera, y eso me parece, bueno, y también recuerdo haber leído críticas a ese programa, pero dentro de, ahora sí que de los males el menor y dentro de los escenarios me parece el menos grave. Me pareció muy bueno porque justo es lo que estás diciendo ahorita, necesito mano de obra, necesito producir, vamos, necesito estar presente en el mundo de la producción, etcétera. ¿Por qué no, si no hay suficientes pobladores o pobladores aquí para que trabajen en mi empresa? Bueno, pues de otros lados, claro. Si no es de otros estados, de otro país. Claro. Rodri. Yo con este tema de criminalizar la migración, que para mí también es algo ilógico, porque pues los seres humanos nos caracterizamos por siempre buscar lo mejor, ¿no? Evolucionar y estar mejor. Y también con esto, o sea, algo que leí que me llamó mucho la atención es los centros de retención. Sí. Que los comparan a una cárcel normal, donde está gente que cometió un delito. Entonces, no sé qué conocimiento tengan ustedes de esto. Para empezar, desde mi punto de vista y todo, son violatorios, deja tú, no nada más de derechos humanos, son violatorios de cuanta convención se ha firmado para respetar derechos humanos de las personas en general, para respetar derechos humanos de las y los migrantes, pero que a los países parece que se les olvida, se les nubla, y entre ellos, uno de los que no lo tiene muy presente es México. Insisto, tratamos bastante mal como Estado, tratamos bastante mal a las y los migrantes que están en nuestro país. Claro. En el caso de los centros de detención, particularmente el estado de Arizona y ahora Texas, infamemente con estas nuevos centros de detención, pero bueno, en el caso de Arizona, te digo, este sheriff que decide vestirlos de rosa, viven afuera. Están, o sea, haz de cuenta que está el patio y afuera tienen las camas. Ahora, tenemos que pensar que es Arizona. Ajá, donde además, en el invierno hace un frío del demonio y en el verano un calor del desierto. Sí, del desierto tal cual, ¿no? Entonces, bueno, uno es ese y ahora estos lugares donde están reteniendo a los niños. Ellos dicen que es dentro de instalaciones militares. Dicen que lo están haciendo porque, bueno, para protección de los niños, etcétera. Cuando vemos las fotos, y si alguna de las personas que nos está viendo ya ha visto esas fotos, a mí me recuerdan... A mí me recuerda a los gatos de Alemán. Fíjate, a mí me recuerda como que más para acá, así como cuando digo, perdón, voy a decir una marca, pero cuando en Sam's o en Costco van a hacer una venta como de liquidación, que ponen todo entre rejitas, y adentro están así se me hace, o sea, porque además pues es una malla, los tienen ahí, o sea... Pero sí como en guetos, sí, o sea, sí bueno. como y bueno, valga las distinciones, pero la verdad es que los tienen como en campos de concentración. ¿Por qué insisto en esto? Porque, a ver, son personas menores de edad, son personas que no han cometido ningún delito, y son personas, bueno... ¿Al migrante comete un delito? No. Al entrar de manera indocumentada contra el Estado. Sí, es contra el Estado. Pero son personas menores de edad. Sí, pero, o sea... Ese es el asunto. Que, ok, sí,
tú, persona adulta, cometes un delito contra el Estado americano si cruces sin visa. Ok. Pero ya el tratamiento debe ser, en estricto sentido legal, de acuerdo a las convenciones, debe ser diferente tratándose de un menor de edad. Sí, nada más que ahí acuérdate que Estados Unidos no es firmante de esa convención, no es firmante de la Convención de Derechos Humanos, y por un lado, y por otro lado, su punto aquí es, nosotros les estamos dando, porque todo está muy limpio, tienen, o sea, condiciones de limpieza sí tienen. Yo creo que si lo, y no es por afán de defenderlos y acá echarlos tierra, pero al menos ellos tienen un lugar donde solo hay niñas y niños y adolescentes. Porque en el caso mexicano... Es niños, niñas y adolescentes con personas adultas de ambos sexos. Cosa que también se presta a infinidad de situaciones. Por un lado. Por otro lado, que nosotros... está la Comisión Regional de Migración, ¿no? Entonces, en la Comisión Regional de Migración, en algún momento Canadá quiso entrar, pero medio que nada más da dinero, pero está Estados Unidos y por supuesto México y Centroamérica. Entonces, ¿qué quedaron? Bueno, a ver, tú México... que dentro de, como que los que estás de este lado, ¿no? Entonces tú, México, que tienes el dinero, pues no seas mala onda, que te den a ti, a los migrantes que están devolviendo, y tú nos los devuelves, ¿no? O sea, Estados Unidos no iba a estar mandando un avión, y un avión, y un avión, y un avión. Entonces, ¿qué están haciendo? Algunos los están devolviendo a México, y México nada más los está llevando, y eso es lo que están reportando, que los están devolviendo de noche, que significa que tú dime quién va a estar ahí, que de noche niños, el niño o la niña puede llegar a las 11 de la noche, como puede llegar a las 3 de la mañana. Y además a la frontera de Guatemala. Y si además de Honduras, pues ahí a ver, hay que Guatemala sea buena onda y lo mande hasta Honduras. O sea, hay una indefensión. Hay una indefensión, y sí, efectivamente, Estados Unidos no tiene ratificado, por decir una cifra y un número nada más, porque no es el número exacto desde luego, pero supongamos que hay 100 convenciones en materia de derechos humanos de distintos temas y Estados Unidos ha firmado una y ratificado una. O sea, una cuestión similar a esa. Sí. Atendiendo justamente, digamos así como que de manera generalizada, muy generalizada, a la de Ginebra, debiera de tener un trato diferente. Bueno, yo insistiré en que debiera de estar dando un trato diferente. ¿Por qué? Porque son niños y es son que niñas. Se los está dando. Es que ese es el problema, que en eso se están escudando, que se les están dando. Que no es el mismo trato que me daría a mí, Leticia, si a ti te mayor de 18 años. Tú te cruzaste y te agarraron y te detuvieron. Eres mayor de 18 años. Ah, bueno, a ti en ese momento te regresan. Ya. Adiós. Al día siguiente te vuelves a cruzar, en ese momento te regresan. Al día siguiente te vuelves a cruzar, en ese momento te meten a la cárcel. Sí. Tienes 3 strikes. En el caso de los niños, lo que están haciendo, y en eso se están escudando, es, nosotros los estamos reteniendo aquí, una, para ver qué onda con los papás. Que ya el simple hecho de retenerlos y no devolverlos al día siguiente ya es su trato diferenciado. Ajá. En algunos casos, cuando los padres ya tienen una situación migratoria regular, que es los menos. Como el 20%, yo creo. Hijo, yo creo que hasta menos, sí. Pero bueno, ahí está el niño. Cuando no, y si estamos pensando en niños que se pudieron memorizar la dirección. Además, es que esa es otra. Porque si los papás están ahí de manera irregular, ¿no? Que igual tienen licencia de conducir, pero no la pusieron con su nombre, o si la pusieron con su nombre, pues así, en lugar de Juan, pues se llama John. Entonces, si están ahí, y el niño sabe que su papá vive en Chicago. Sí, claro, no. Y luego... Que está en Manhattan. Está en Manhattan. Ahí. Está en Chicago. Ahí búsquelo, está en Manhattan. De ahí me llegaron las postales. Claro. O sea... En eso se están escudando. Por eso repito, de repente escucho a Barack Obama decir, es que mamás, papás no traigan, no manden traer a sus hijos. No manden traer a sus hijos. Es que ese no es el problema. Cuando el dinero que está solicitando no es para, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que en estos lugares haya una mejor posibilidad de vida, como dices, Rodrigo? O sea, justo vamos a buscar lo mejor para nosotros y nuestras familias. Quizás eso signifique irnos a otro país, bueno, pero si no tenemos ni siquiera la posibilidad en nuestro país, bueno, ¿cómo le vamos a hacer?
O sea, los dichosos 200 millones de dólares que está pidiendo ahorita no van necesariamente para eso. O sea, otra vez ignorando que el tema de migración pues no es nada más me cruzo y me metes a la cárcel, o sea, o bueno, pues ya te devolví ya, o sea, es un tema tan amplio que insisto, no sé si da miedo, si qué. ¿Y cuánto tiempo los pueden tener retenidos? Pues es que hasta ahorita creo que van unos 4 meses. No, pero no hasta donde yo sé no hay tiempo, sí, no hay tiempo. Ni mínimo ni máximo, o sea, ahorita el que lleva para más, que los tengan ahí retenidos 4 meses. Ajá. Pero no sé cuánto, o sea, no sé si pusieron un límite o si no hay límite y te puedes quedar ahí un rato, o sea, no sé. Yo supongo A otros ya los que bueno, eso sería también cuestión de ya verlo cuando venga gente de la OIM, de la Organización Internacional para la Migración. Pero yo supongo que al menos ahorita en esta situación ha de ser hasta que tengan localizado algún pariente o familiar, o las devuelven, un domicilio a donde retornarlo. Yo supongo que esa ha de ser la... Y si no, pues los devuelven, que son a los que han estado devolviendo. Porque, digo, bueno, no sé, es lo que yo supongo. Y lo que decías ahorita, Diana, de bueno, el asunto no es no manden a sus hijos o no manden por sus hijos e hijas, sino ver en qué condiciones están esos niños y esas niñas originalmente en sus países. Hubo una reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y ahí firmaron una declaración especial, digamos, emergente por esta situación, en donde justo, ahí se me fue el nombre, la SICA la integran los siguientes países, ahorita les voy a decir, lo tengo aquí, se me movió. Lo integra Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los países firmantes, porque no todos lo firmaron, insisto, fue una reunión, una declaración extraordinaria. Los países firmantes justo es lo que dicen, a ver, hay que buscar los mecanismos para, por un lado, sí proteger a los niños y niñas que van en tránsito de migración a lo largo de estos países, y bueno, pedir lo mismo para los países como México y Estados Unidos, ¿no? Que no forman parte de la SICA. Pero por otro lado, también hay que ver en estos países, en nosotros que conformamos aquí, y también en los otros países, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo esos niños y esas niñas, y de qué manera les podemos ayudar desde ahí, para buscar la manera de, si se hace un buen trabajo, eventualmente que no sientan ellos o ellas la necesidad de emigrar, o que sus familias no tengan que emigrar y que tengan que mandar por ellos, ¿no? Así es. Eso, bueno, es en términos generales, pero un último comentario, Diana. A partir del gobierno de Felipe Calderón, la primera dama, Margarita Zavala, se había interesado mucho en el tema de niñez migrante, particularmente en niñez migrante no acompañada. En la primera semana de migración que ella organiza, bueno, que le toca ya al gobierno de Felipe Calderón, ese fue el tema, niñez migrante, y estamos hablando del 2006. ¿Fue en el 2006? Debe haber sido 2007, ¿no? Yo creo, 2007-2008 más o menos, esta semana, bueno, el tema era ese. En las siguientes semanas de migración que se empiezan a hacer, igual se vuelve a retomar el tema, sale el tema de los OPI, sale el tema de todo lo que están viviendo este grupo de personas, y desafortunadamente yo sigo viendo que no pasa nada. O sea, que ahorita nos rasgamos las vestiduras y salen estas, que le llaman que es disaster porn, ¿no? Y disaster porn, y lo podemos poner también a lo que sucede o sea, crisis humanitaria. O sea, Barack Obama le llama una crisis humanitaria, y yo creo que sí es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria. Y no tendríamos, insisto, como lo hemos dicho en otros programas, no tendríamos que leer estas historias de se fue y murió solito, y para que dijeran, para decir, o sea, sí es un problema que nos tiene que preocupar y que ocupar.
la migración y el tema de migración no es uno que vayamos a poder resolver solo México, solo Estados Unidos, solo Guatemala, solo Honduras. Tenemos que trabajar juntos. Y tampoco es un tema que se vaya a resolver solo, ok, te voy a entregar pasaportes a diestra y siniestra, visa a diestra y siniestra y vas para adelante. O sea, no. es un trabajo que es lo que dices, o sea, se tiene que trabajar, sí, regionalmente, ¿no? O sea, trabajar con los países de Centroamérica, trabajar con Estados Unidos. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, que si no empezamos a trabajar juntos, de manera conjunta, o sea... No se va a llegar a ningún lado. Rodri, nada. ¿algún otro comentario pues final? Igual, no solo echar culpas y fijarnos realmente cuál es nuestro contexto, porque pues sí es alarmante y, como dicen, una crisis humanitaria. Y bueno, yo me gustaría, ya antes de despedirnos, sí me gustaría que ustedes desde donde están cómoda y felizmente sentados y sentadas o en tránsito, lo que sea, se pongan a reflexionar nada más tantito. Imagínense que llevan días sin tomar agua potable, que llevan días sin llevarse un pedazo de pan a la boca, ni dulce, ni cigarro, chihuahua, nada. Días, no uno, no dos, ya. Más de 5, más de 6. Y han transitado de, no sé, 5 grados centígrados a 38 y así variadito, ¿no? Traen un suétercito y eso sí les va bien. Y así, en esas condiciones, sin alimentos, sin agua, sin ropa adecuada para aguantar unos cambios climáticos bastante importantes, van caminando a lo que ustedes quieren que sea su destino final, que es Estados Unidos, pero no ahorita que tienen ustedes 15 años, 20, 30, que si alguien les mete un pie, le sueltan un trancazo y le dicen no me dientes, no, vino la violencia, pero bueno. Sí. No, imagínense que tienen 7 años, 8 años, 5 años. Ahora, eso que les acabo de comentar, no lo ha vivido un niño o una niña de nuestro país. Lo están viviendo todos los días cientos de niños diariamente para ir a reunirse con el abuelo, el tío, la mamá, el papá, el primo, el sobrino en Estados Unidos. Y no nada más de nuestro país, sino de otros países. Entonces, como dice Diana, no creo que se necesite el morbo de leer historias distintas, simplemente de veras hagan un esfuerzo mayúsculo por durante un minuto ponerse en los zapatos de uno solo de esos niños, de una sola de esas niñas, y ¿verdad que no está padre? Bueno, pues no está padre que anden nuestros niños y niñas así. Entonces yo creo que sí debemos de responsabilizarnos más socialmente con esto, ¿no? Rodri, nuestras formas de contacto ya para terminar. Nuestras formas de contacto son en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com. Formas de contacto del canal en redes sociales, tu diputado JGATV. Muchas gracias, Rodri. Y Diana, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bienvenida de vuelta. Recuerden que ahorita al terminar seguimos con la programación. Está el licenciado Jorge Aviño Ambriz y el programa de respuestas, y aquí los esperamos el próximo jueves. Buenas noches. Bye.